junto a mi esposa y mis hijas, que hoy vino solamente la mayor. Honestamente es un privilegio estar acá reunido como hermanos. Y el Señor es bueno, el Señor es fiel y siempre tiene una porción de su palabra que nos hace eco en el corazón. Y yo hoy he sido solamente un instrumento, la palabra es la que nos va a hablar a cada uno de nosotros. Amén. Y hoy vamos a escuchar a Jesús. Él nos va a hablar explícitamente a través de su palabra en el libro de Marcos, capítulo 3. Y yo soy honesto y yo me hice un torpeo para mí mismo, pero dije después, ¿y por qué no compartirlo? Así que yo les voy a compartir mi torpeo. Es una imagen, solamente una imagen. Es mi ayuda a memoria, pero después dije, quizás le puede servir a alguien, los que son más visuales. Además de escuchar, pueden observar algunos códigos que yo mismo desarrollé con unas imágenes y que de alguna manera nos van a ilustrar el contexto y el corazón que hay en este relato que Jesús nos va a expresar. Vamos a leer el capítulo 3, pero no lo vamos a leer completo. Vamos a leer porciones que de alguna manera Jesús nos invita a poner el énfasis. Así que le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el capítulo 3 y voy a leer solo algunos versículos. Voy a leer el capítulo 5, luego voy a leer voy a leer el versículo 5 del capítulo 3. Después voy a leer el versículo 11. Después voy a leer el versículo 14. Después voy a leer el 22, el 21 y el 22. Después el 28, el 29 y el 35. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y ese hombre extendió su mano y su mano le fue restaurada. Versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Versículo 14. Y Jesús estableció a 12 personas para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Versículo 21. Cuando lo oyeron, aquellos familiares suyos vinieron para tomarlo, porque decían: este está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios éste echaba fuera a los demonios. Versículo 28. De cierto os digo, dice el Señor, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Sin embargo, las blasfemias cualquiera sea, pero aquella que sea la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que será preso de juicio eterno. Último versículo, 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese, dice Jesús, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es la palabra del Señor el día de hoy. Ahora vamos a empezar a desmenuzar un poco qué es lo que hay detrás de cada versículo que de alguna manera Jesús pone énfasis en este día. En el primer relato hay un hombre de la mano seca que en estricto rigor, dado los conocimientos de la ciencia hoy en día, podemos dilucidar que probablemente era un hombre que tenía una parálisis radial en la mano, desde el brazo prácticamente, y por lo tanto su mano estaba prácticamente en esta posición.
Eso de alguna manera está ya trabajado clínicamente, pero en aquella época eran muchos los enfermos, eran muchas las personas que tenían aflicciones físicas, dolencias, enfermedades, lepra. Y Jesús llega a relacionarse con muchas personas. Y particularmente en este capítulo 3 hay tres grandes protagonistas. Tenemos por un lado la multitud de personas que sigue a Jesús por las obras que Él está realizando. Tenemos la multitud de personas que sigue porque Jesús está haciendo cosas interesantes y lo quiere buscar. Luego tenemos un segundo grupo de personas que son sus familiares, parientes, y que también están involucrados en la escena. Y luego tenemos un tercer grupo de personas que son los escribas. Entonces, el resumen del capítulo 3 es que tenemos, por un lado, una multitud de personas que no es religiosa, personas comunes y corrientes de la calle que ven pasar a este Jesús haciendo milagros y comienzan a seguirlo. Luego tenemos a la familia, a los parientes, que se enteran de que Jesús andaba haciendo cosas y se preocupan y dicen, ¿y qué anda haciendo Jesús? Y luego tenemos a los escribas. Y es ahí en donde Dios nos quiere hablar en primer lugar. Y resulta que nos llama la atención, pero ¿quiénes son los escribas? Primera pregunta que es básica para poder intentar introducirnos al tema. Y resulta que estos escribas no eran gente mala, no era gente que uno podría decir, oye, estos escribas eran personas que estaban en contra de la fe. Resulta que los escribas comienzan a tomar fuerza 400 años antes. Recordemos que detrás hay una gran historia de Israel, historia de altos y bajos, gloria, derrota, gloria, derrota. Entonces, este pueblo de Dios comenzó a estar arriba, en la cúspide, y después estaba abajo. Estaba abajo cada vez que se alejaba de la presencia del Señor. Ellos tenían una instrucción clara, que era ser fiel a los estatutos de Dios. Entonces, después que el pueblo de Israel llega a su máximo hoyo, a la máxima profundidad, cuando son llevados cautivos a Babilonia, ¿se acuerdan? O para los que quizás les pueda interesar, un famoso rey, Nabucodonosor, de tierras de allá de Medio Oriente, llevaron cautivos al pueblo de Dios. Cuento corto, el pueblo de Dios de alguna manera hizo eco de cómo llegamos a este punto, cómo llegamos a estar en la condición que estamos. Entonces los escribas toman fuerza. ¿Por qué toman fuerza los escribas? Porque los escribas, después que retornan desde Babilonia hacia Jerusalén, los escribas son los responsables de preservar la ley a través de copiar las escrituras y volver a refrescarle la mente a los que habían fallado anteriormente. Entonces los escribas eran los encargados de copiar la Torá. De alguna manera, con un lenguaje un poco actual, eran los asistentes jurídicos de la ley de Dios. Eran los encargados de, aquí lleva una coma, aquí lleva un espacio, aquí la Torá dice esto, y había que cumplirlo al pie de la letra. Por lo tanto, la génesis, el espíritu original del escriba, era puro, era preservar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente habían cometido muchos errores. Pero llegamos a la época de Jesús, 400 años más o menos, y nos encontramos con estos escribas. La misma profesión de antaño, pero resulta que ya a esta altura de la vida, los escribas se habían vuelto en personas que de alguna manera se aferraron más a la tradición que al espíritu genuino de la palabra del Señor. Y por lo tanto, cuando uno comienza a conocer al Señor, uno comienza a conocer la pureza del Evangelio, pero también comienza a conocer ciertas formas.
Hay algunos que cuando conocen al Señor levantan sus manos, por ejemplo, y dicen, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Expresiones genuinas. Pero cuando empezamos a tener una imposición de que esta es la forma verdadera, es donde comenzamos a escuchar al Señor y el Señor nos dice, hey, alerta, un momento. La forma jamás será más importante que el contenido de mi palabra. Entonces, cuando comenzamos a creer que la forma es más importante que el contenido de la palabra, estamos acercándonos a un espíritu similar al de los escribas. Porque los escribas amaban la forma, eran celosos de la forma rigurosa de cómo tenía que llevarse a cabo la escritura. Entonces, estos escribas son los que son traídos de Jerusalén y empiezan a observar el comportamiento de este Jesús. Está echando fuera demonios, está sanando. Y comienzan los relatos y los diálogos y empiezan a preguntarle a Jesús, ¿es lícito hacer esto un día sábado, un día de descanso? Porque la ley aquí me dice clarito, el día sábado será únicamente para descansar y no se puede hacer nada más. Y Jesús estaba haciendo algo. Entonces empiezan los conflictos, los choques. Y es ahí en donde aparece este versículo que es clave, el versículo 5. Primera imagen, la parte superior izquierda. Y Jesús se enojó y se entristeció por la dureza del corazón de los escribas. Cuando ustedes leen esto, ustedes quizás lo minimizan y pueden pensar, esto es escriba, pero resulta que un corazón, primera enseñanza que Jesús nos quiere hablar el día de hoy. Todos nosotros los que estamos acá, de alguna manera, podemos llegar a Jesús. Y a lo largo del tiempo, los años o quizás generaciones, el corazón se puede endurecer. Líbrenos el Señor de llegar a tal punto. Pero cuando un corazón se endurece, ya no razona, se envanece en su propio argumento. Y eso le pasó a estos escribas de esta época, del primer siglo. Eran generaciones y generaciones después de los primeros escribas. Podemos leer el libro de Esdras, que fue uno de los primeros escribas, que eran los encargados de copiar. ¿Se entiende? El espíritu original era preservar la palabra. Preservar la palabra. Y llegamos a la época de Jesús en donde ellos se preocuparon de la pequeñez y no del espíritu genuino de la palabra de Dios. Entonces, Jesús hace un milagro y sana a una persona. Y esa persona representa a la multitud. Una persona de la calle, no era un religioso, estaba en la sinagoga y le dice Jesús a este hombre, ven, ponte en medio. Y él va, extiende tu mano. Y él la extiende y su mano fue sanada. Y quedó en evidencia frente a todos. ¡Oh! ¿Quién es este que hace milagros? Todo el pueblo, su corazón se estaba ablandando al ver este milagro. Pero había otro grupo de personas que no miraba con un corazón positivo ni blando, sino que miraba con desdén. No, ese milagro no es de Dios. ¿Cómo no es de Dios? Se acaba de obrar en favor de la vida de un hombre. No, mi libro aquí dice clarito, no se puede hacer nada un día sábado. Así que no puede ser de Dios. Entonces es ahí en donde Jesús dice, momento. Y Jesús se empieza a revelar como Dios, porque Jesús dice, nosotros creamos, Dios creó el sábado, el día de descanso, para el ser humano. Y no creé al ser humano para ser esclavo de un día en particular. Pero ahí está la figura de este escriba, o de estos escribas, cuyo corazón se endurece.
Y cuando se endurece el corazón, veamos lo que veamos, no nos va a entrar. Vamos a ver al mismo Dios obrando, pero un corazón endurecido no va a ver a Dios obrando. Primera señal que el Señor nos quiere poner en alerta. Cuidado de caminar la vida cristiana sin poner atención al espíritu genuino del Señor y amar más la tradición que la pureza de su evangelio. Quizás la mayoría de los que estamos acá, Vástago es relativamente nuevo, pero quizás esta palabra a alguno de nosotros nos puede hacer eco. Luego, en el segundo relato, esta multitud, ¿cierto?, que está en la orilla de Galilea, mucha gente empieza a seguir a Jesús. Es evidente, está haciendo milagros, siguen a Jesús. Y en este relato, en el versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Cuando una vida, un ser humano vive sin Dios, está propenso, expuesto a ser absorbido por espíritus inmundos. Estoy intentando utilizar un lenguaje lo más preciso posible. Propenso, expuesto de ser tomado y cometer atrocidades. De ahí usted puede encontrar personas que dañan, matan, asesinan, y que usted ve en la noticia: oye, ¿en qué mente? ¿Cómo es posible que haya llegado a tal punto? Porque fue expuesto, estuvo vulnerable, totalmente susceptible a un espíritu inmundo, y se atrevió a matar a otro ser humano o a deleitarse. Tanta historia que usted puede encontrar en internet o en video, en reel. Tanto daño puede hacerle un ser humano a otro. El sicariato y miles de cosas más están expuestos a ser tomados por espíritus inmundos. Pero en el corazón de este relato resulta que estos espíritus inmundos con los que Jesús se encontró en esta época, resulta que le declararon la verdad. Estos espíritus inmundos le dijeron a Jesús: sabemos quién eres, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Estamos hablando de los espíritus inmundos. Y usted dirá: ¿cómo es posible que los espíritus inmundos le hayan declarado quién es Jesús? Esta es la primera mención en el libro de Marcos que se declara Hijo de Dios. Al comienzo, en el versículo 1, el autor del libro, Marcos, dice: este es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero de ahí en adelante comienza a narrar acontecimientos. Y este versículo es la primera vez del capítulo, de los acontecimientos, que alguien declara: Jesús es el Hijo de Dios. Y resulta que no fue ningún ser humano, no fue una persona, no fue un escriba, no fue un religioso. Fueron los espíritus inmundos. Y aquí tenemos un conflicto, porque quizás usted se estará preguntando: ¿pero qué hay detrás de esto? Uno diría: pero me parece espectacular, me parece bien que los espíritus le declaren a Jesús que es el Hijo de Dios. Y aquí déjeme decirle lo siguiente. Imagen número 2, superior derecha. Ahí dice Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Está en griego: Iesus Christus, Theus, Huius Soter. Eso teológicamente es una verdad. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De alguna manera esa imagen ilustra lo que los demonios estaban diciéndole a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Pero resulta que Dios no tiene un problema con la teología de quien la declare o la verbalice.
estrictamente hablando, los demonios sabían de teología, porque sabían la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no fueron a ningún seminario, no estudiaron absolutamente nada. Ellos declararon: tú eres el Hijo de Dios. Pero resulta que a Jesús no le interesa honestamente que alguien diga: sí, es el Hijo de Dios. ¿Cómo no? Porque la diferencia entre estos espíritus inmundos que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, no hacen la voluntad de Dios, no siguen a Dios, no se someten a su autoridad. Y aquí nos comienza a dar luz cuando nosotros vemos en países latinoamericanos, por ejemplo, partiendo por México, Venezuela, Colombia, países pero muy cristiano-católicos. Un presidente que me voy a reservar para que no entremos en discusiones ni debate, un presidente usted puede escuchar en un país de Centroamérica: mi Cristo y Dios está conmigo, es que el Cristo aquí, el Cristo allá. Y usted dirá: oye, este hombre sabe de Dios y de la Biblia, ¿cómo lo veo que con su boca dice Cristo para allá, Cristo para acá, Dios para allá? Pero sus actos son distintos, su vida es distinta. Por lo tanto, Jesús lo que está mostrando en este relato es que una cosa es que declaremos que Jesús es el Hijo de Dios, y otra cosa muy distinta es que le sigamos y hagamos su voluntad. Ningún espíritu inmundo puede predicar y llevar el Evangelio, porque necesitamos tener el Espíritu del Señor para promover a Jesús y no promovernos a nosotros. Jesús debe ser promovido. Y para que eso ocurra, debemos someternos, debemos estar en autoridad, subyugarnos a Él. Quizás este lenguaje puede ser un poco técnico, pero en estricto rigor es que cuando tenemos un encuentro con Jesús, comenzamos a seguirle a Él, comenzamos a tener una relación con Él en donde Él nos inunda de sí mismo en nosotros, y ya no vive Él o la persona, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, es ahí en donde surge el tercer relato, y es que como Jesús estaba haciendo sanidades y milagros, la gente se agolpaba, se reunía. Piensen ustedes, Galilea, la época de Jesús, la multitud, eran cientos de personas que seguían a Jesús, pero lo buscaban no para conocer su esencia. Honestamente buscaban la sanidad y el milagro. Muchos de los que estaban siguiendo a Jesús, esa multitud, quería algo puntual, particular, una sanidad, un milagro, algo puntual. Pero permítame decirle lo siguiente o recordar algo que también nos puede hacer eco en el corazón. Pero como si el propósito de Dios es que nos sane. El propósito de Dios es hacer milagros. Y es ahí en donde tenemos que tener la teología correcta y centrarnos en, a ver, pero un momento, ¿cuál es el norte para Jesús? ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es lo medular? Y lo medular lo encontramos en el capítulo 1. Creo que el hermano Paz lo dijo. Versículo 15 del capítulo 1. Palabra de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué esto es importante? Porque una persona que está únicamente buscando a Dios para satisfacer una necesidad puntual, ya sea porque está sin trabajo, porque tiene una enfermedad, porque quiere un milagro, el énfasis de Jesús
está en que Él está buscando corazones que puedan recibir el Evangelio, que puedan comprender, arrepentirse y creer en este Evangelio y caminar en el camino. A eso vino Jesús. Lo demás son regalos. Son regalos. Una bendición, algo económico que nos saque de la condición de pobreza, que nos libere de una aflicción que llevamos por años, son regalos del Señor. Pero su norte es que todas las personas conozcan el Evangelio, que podamos creer en nuestro corazón y arrepentirnos. Y ahí es donde tuvo el primer conflicto con estos escribas. Pero recibió corazones blandos de parte de la multitud. Y por lo tanto, en el versículo 14 es que comienza en escena los seguidores de Jesús, a quienes nombra como apóstoles. Versículo 14. Y estableció a 12 personas para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. Subrayado, para predicar. Para predicar. Ese es el rol, esa es la misión. En estricto rigor hablando, apóstol es una palabra griega que se compone de dos partículas, a y postelo. Entonces, apóstol significa enviado. Es el participio del verbo enviar. Entonces, aquí en el original está diciendo, y Jesús los aposteló, los envió. Entonces, cuando nosotros hablamos de el apóstol X, el apóstol Z, es un enviado de Dios con un rol específico particular. ¿Y por qué esta parte es importante? Porque Jesús nos comienza a hablar de el macro del Evangelio. Cuando llegamos al Evangelio, honestamente, llegamos para recibir de Dios. Todos queremos recibir algo del Señor. Todos somos necesitados del Señor. Pero a medida que vamos madurando, que vamos comprendiendo de qué se trata esta cosa, nos vamos transformando de receptores en enviadores. No toda la vida cristiana vamos a solamente recibir del Señor. En algún momento el Señor nos va a decir, hey, te quiero enviar. ¿A dónde? No sé, pero te quiero enviar porque te quiero utilizar para bendecir otras vidas. No, yo solamente quiero recibir, déjeme aquí nomás, yo quiero recibir, no, si yo estoy bien, yo voy los domingos y yo me quedo con eso. No, yo no quiero ser nada instrumento del Señor, enviar, no, yo no soy nada apóstol. Pero en estricto rigor hablando, apóstol es un enviado. Obviamente aquí, estos 12 es un grupo cerrado. Son los que recibieron la instrucción explícita de parte del Señor. Entonces, cuando Jesús nombra a estos 12, ahí en ese relato comienza a mencionar los nombres. Comienza a mencionar los nombres. ¿Y por qué la imagen, este es mi torpeo, el versículo 14, por qué es clave? Porque resulta que el ser un enviado no es una posición de poder. El ser apóstol, para los que quizás ven YouTube y varias cosas por ahí, la posición de apóstol en estricto rigor es un servidor que ha sido enviado. Pero aquí, en escena, está muy pronto, recién se está formando el grupo de los 12. Y resulta que en esta etapa, muy temprana, estos 12 que fueron nominados no tienen idea de la magnitud. ¿Y por qué digo esto? Porque varios de ellos, después, en los relatos posteriores, van a comenzar a preguntarle al Señor cosas raras. ¿Cómo qué? Cosas raras como, y de nosotros 12, que somos los escogidos, los iluminados del Señor, ¿quién es más grande? Esas preguntas surgen y después los vamos a ir viendo en la medida que vamos a ir avanzando y que es natural. Pero justamente lo que Jesús quiere mostrar es que el concepto de apostolado, de ser enviado por el Señor,
es una condición de ser un servidor de todos. Es una condición de humildad, no es una condición de poder. Así que el Señor nos libre a todos nosotros, los que intentamos seguir a Jesús, de un espíritu de poder o de un espíritu de querer posicionarnos en ciertos privilegios. Porque ser un enviado del Señor, ser un discípulo del Señor, significa ser un servidor, ser un enviado por Él para alcanzar a otros. Por eso esa imagen refleja lo que honestamente Jesús quiere revelar en ese relato cuando llama a estos 12 apóstoles. Luego viene esta situación que es controversial, el famoso relato de la blasfemia. Y es ahí en donde en el versículo 22 los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por él echaba fuera a los demonios. Y llegando a esta etapa en donde tenemos que analizar quién era Belcebú. Algunos quizás lo pueden utilizar como un sinónimo simplemente de Satanás. Pero en estricto rigor hablando, Belcebú era una deidad pagana de Canaán de tiempos antiguos. Estamos hablando de la época de Israel, en donde surge en el este de Israel, en los pueblos de Filistea. Y Belcebú es una palabra compuesta por dos vocablos, Bel y Cebú. Y Bel es la derivada de Baal y Cebú significa mosca. Baal significa Dios o Señor, por lo tanto, Belcebú significa, estrictamente hablando, el Señor o el Dios de las moscas. Y usted dirá, pero interesante, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues resulta que en la antigüedad, en el paganismo, habían templos. Y en estos templos habían sacrificios humanos. Voy a llegar hasta ahí para no hacerlo para que la mente no imagine tanto, pero como habían sacrificios humanos, habían moscas alrededor de aquellos templos. Por lo tanto, la gente que veía eso decía, ahí vive el Dios de las moscas, el Señor de las moscas, donde hacen sacrificios humanos. Ese no es nuestro Dios, ese no es Jehová. Y por lo tanto, a la época que estamos hablando, los escribas tenían clarita esta historia. Y los escribas es aquí, particularmente en este versículo, que se queman. Porque una cosa, querido hermano, amiga y amigo, una cosa es que usted dude. Una cosa es que usted le haga preguntas a Dios. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes quizás llevan muy poco tiempo en el Evangelio, muy poco tiempo. Y usted todavía no sabe mucho, no sabe si profundizar, no sabe si solamente ir los domingos, así como me gusta, es un clima lindo. Pero una cosa es que usted dude de Dios y del Evangelio, y otra cosa es que usted afirme algo. Y aquí es donde le pasó la cuenta a estos escribas, porque en los capítulos anteriores los escribas habían hecho preguntas, y las preguntas que hacían eran legítimas. ¿Quién es este que expulsa a los demonios? ¿Quién es este? ¿Quién es? Es Jesús, el hijo del carpintero. Hasta ahí, ok, no problema. Tengo dudas de quién es. Pero otra cosa muy distinta es afirmar que tal milagro no es de Dios, es de otro espíritu, de un demonio. Eso ya es pasarse de la línea. ¿Se entiende la diferencia? Por lo tanto, la gente que vive sin Dios aún es legítimo que se haga preguntas. Yo no creo en Dios, soy ateo, no creo en milagros. Es legítimo, ni un problema. Pero otra cosa muy distinta es que en el corazón humano se afirme con convicción que tal o cual obra del Señor
atribuírsela a un demonio. Y por lo tanto, es ahí en donde Jesús advierte acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, nuevamente, blasfemia también es una palabra compuesta por dos vocablos, blas y fem. Blas viene de un verbo que es blapto, y blapto significa dañar, contaminar, herir, agredir. Blas. Fem es reputación, honra, dignidad. De ahí viene la palabra fama, fem. Por lo tanto, lo que están haciendo los escribas es dañar, herir, agredir la honra, la dignidad, la esencia de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo esta palabra tiene una riqueza en el fondo que no es simplemente yo no creo en Dios, estás blasfemando? No, blasfemar es herir, lastimar, contaminar, agredir intencionalmente la dignidad y la esencia del Espíritu Santo. Y eso no tiene perdón. Jamás. Porque para que alguien blasfeme, lo tiene que hacer intencionalmente, convencidamente. No es simplemente, no sabía. No. Lo estás haciendo conscientemente, razonando. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuirle al enemigo, a Satanás, a un demonio, la obra magnífica del Señor. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, es que Dios haga un milagro y usted, viendo ese milagro que es evidente a sus ojos, lo que sea, su corazón se endurezca, imagen número 1 de la izquierda arriba, que su corazón se endurezca y usted diga, o un familiar o alguien que usted conozca, no es de Dios. Es del diablo, es de un espíritu, es de esoterismo, hechicería, lo que sea. Cuando la obra ha sido del Señor. Pero un corazón endurecido no puede reconocer eso. Y por eso que la imagen superior izquierda refleja eso. Y aquí vamos uniendo cabos. Para que alguien llegue a blasfemar, es cuando su corazón ha llegado a tal punto que no hay retorno. Se endureció de tal manera ese corazón que ya no le entra nada. Y está tan convencido que comienza a agredir al Espíritu Santo diciendo, esto no es obra de Dios, sino que esto es obra del diablo. ¿Cómo dices eso? Porque su corazón está como roca, está como piedra. Hasta ese punto llegaron estos escribas. ¿Cómo llegaron a eso? Si al comienzo eran puros, al comienzo querían preservar la ley. Pero pasaron los años y la estructura se rigidizó. Esta estructura como vástago, que es linda, después de años y siglos, se estructuró de tal manera que era más importante la forma que el contenido del Evangelio. Y es ahí, bajo esas circunstancias, que Dios dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Pero por qué no tiene perdón? Porque un corazón que blasfema está endurecido como piedra y no puede arrepentirse, no desea arrepentirse. Y para que haya perdón de pecado, tiene que haber un corazón arrepentido. ¿Se entiende? No es que Dios dice, qué malo es el Señor, ¿por qué no perdona el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? El Señor anhelaría hacerlo, pero ese corazón está duro, no quiere arrepentirse, está encadenado, no hay nada que hacer. Porque para recibir el perdón
que habló nuestro hermano Osvaldo el día jueves, se necesita un corazón arrepentido, se necesita un corazón que diga, yo no entiendo mucho de esto, yo no entiendo en qué cosa me metí, solamente quiero conocer al Señor, solo quiero conocerlo a Él. Yo no me estoy cambiando de la religión católica a la religión evangélica, yo no me estoy cambiando de un pentecostal a una religión distinta, no, yo solo quiero conocer a Jesús. Los escribas no querían conocer a Jesús. Los escribas querían atrincherarse en su verdad, en su razonamiento, en su argumento. Y eso endureció su corazón. Y finalmente llegamos a la última imagen en pantalla, que es el último grupo de personas, los parientes de Jesús. Y usted dirá, ¿y qué hay de relevante en esto? La respuesta que Jesús da. En el versículo 35 llegan los familiares de Jesús. Jesús estaba haciendo milagros y llegan los familiares, estaba lleno de gente y los familiares de Jesús estaban entrando, estaban en la puerta allá afuera y comienzan a, queremos ver a Jesús, Él es familia nuestra, es mi hijo, mi hermano, es un familiar. Y le dicen a Jesús, Jesús, afuera te están buscando. ¿Quién? Tu mamá, tus hermanas, tus hermanos, hay familia tuya allá afuera. Y aquí enseñanza para nosotros. Jesús estaba trabajando en su ministerio, pero Jesús no consideró a su familia en una condición de privilegio. Uno pensaría y diría humanamente, oye, pero ¿por qué no lo hizo pasar de inmediato? Mi mamá, mi papá, mi primo, mi prima, vengan adelante, tomen los primeros asientos, por favor, hagan un lugar que ahí viene mi familia. Jesús no consideró privilegios a sus familiares. Incluso es más, les llegó a decir a los que estaban alrededor de Jesús, ustedes son mi familia. Ustedes son mi madre, mi hermana, mi hermano. Tú eres mi familia. Y comienza el reino de Dios a bajar a los que estaban presentes, porque nos indica que Jesús nos invita a ser familia, familia cristiana, familia verdadera. Quizás nuestra familia biológica no nos entiende. La familia de Jesús en el versículo 21 no tenía idea de la magnitud del Mesías como hijo de Dios. Querían ir a buscarlo. Oye, este Jesús, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo? ¿Se volvió loco? ¿Cómo es eso de estar echando demonios? Muchas veces nosotros vamos a vivir incomprensión. Ustedes, yo, nuestros familiares, nuestros parientes. Oye, ¿cómo tan fanático? Ya te volviste evangélica, te volviste evangélico. Ya, ¿qué te dio? Pero esto, hija querida, no se trata de religión, no se trata de una competencia entre el Colo-Colo o la U, no se trata si usted es católico o evangélico, esto se trata de tener una relación con Jesús. Esto se trata de tener una relación con Jesús. Los escribas eran una religión judía. Los escribas se atrincheraron en mi religión verdadera. Esta es la verdadera religión. Cuidado. La verdadera religión para el Señor está en un corazón sin mancha, en un corazón de bondad. Amén. Que nace por segunda vez. Lo invito a ponerse en pie. Cantábamos una canción, una alabanza, y decíamos, Señor, invítanos a tus cámaras. Llévanos a tus cámaras. Las cámaras son las habitaciones, es el lugar más íntimo. Y quizás usted puede decir, ¿qué hay de romántico en esto? Pero piense en esto, querido hermano y hermana. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, tuvimos una infancia difícil? ¿Y cuántas veces quisimos anhelar estar con papá
en la habitación, en su regazo. ¿Cuántas veces nos hizo falta nuestro papá biológico? ¿Cuántas veces nos hizo falta nuestra mamá biológica? Hoy el Señor quiere tener un encuentro con nosotros, un encuentro genuino. Y este encuentro que los escribas tristemente no supieron comprender ni valorar. Hoy el Señor nos quiere llevar a sus cámaras nuevamente, quiere tener un encuentro con nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por edificarnos, por darnos luz de las riquezas más profundas que tú tienes para nosotros. Señor, líbranos, Padre. Líbranos de llegar a tener un corazón endurecido. Líbranos, Señor, y atráenos con cuerdas de amor. Atráenos, Señor, hacia ti. Queremos tener un corazón blando. Señor, quizás estamos recién conociendo, Señor, el Evangelio. Señor, a veces me da vergüenza, a veces, Señor, me siento agradecido, pero, Señor, nunca permitas que nuestro corazón se endurezca. Y si en algún momento estamos teniendo atisbos, rasgos de un corazón endurecido, Señor, ablándanos. Utiliza todos los medios y ablanda nuestro corazón. No queremos llegar a tal magnitud, Señor. Queremos reconocer tu gloria. Queremos reconocer cuando tú obras, Señor, decir de inmediato: esto es gracias a Dios. Esto es la obra del Señor actuando en favor de las personas. Señor, permítenos recordar que no somos llamados, Señor, únicamente para recibir, sino que prontamente seremos, Señor, discípulos avanzados, que pondremos nuestros pies y nuestras manos para decirte: heme aquí. Envíame a mí. No tengo miedo, no tengo vergüenza a hacer el bien, no tengo vergüenza. Señor, sana mis heridas, sana mi corazón, sáname, Señor. Necesito conocerte, quiero conocerte más. Solamente conozco rasgos de esta religión, pero yo quiero tener una relación, una comunión genuina contigo, porque tú me creaste desde las entrañas de mi madre. Solamente quiero volver a ti. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Amén.